Hola, mi nombre es María Manuela Muñoz, soy estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar un poco del decreto 546 del año 2020. Este decreto surge a raíz de un estado de excepción por emergencia económica, social o ecológica que vivió el Estado colombiano durante el periodo de tiempo del año 2020 a 2022, a raíz de una pandemia mejor conocida como COVID-19, el cual consistía en tener afectaciones para las personas eh, mayores o con comorbilidades. Este virus se caracterizó por tener un alto flujo de contagio, en especial en grupos de aglomeraciones bastante altas, eh, una tasa de mortalidad bastante grande también, y a su vez la afectación de las vías aéreas y respiratorias. Es por ello que surge el estado de excepción en el Estado colombiano, y durante ese estado de excepción se generan ciertas medidas para mitigar los riesgos y la cantidad de contagios, así como los posibles daños generados por la misma enfermedad. Una de aquellas medidas fue en la cuarentena, donde se evitaban aglomeraciones de personas y se limitaba el tránsito de las mismas en lugares públicos. Se invitaba a las personas a quedarse en casa, hacer uso del tapabocas y de elementos de higiene sanitarios que le permitiera evitar contacto con demás personas y así evitar la propagación del virus. Sin embargo, este tipo de medidas no cobijaban a toda la población colombiana, ya que aquellas personas que se encontraban en establecimientos penitenciarios y carcelarios se les dificultaba mucho tener acceso a implementos de higiene sanitaria, que como tapabocas o el constante lavado de manos, gel o alcohol para eliminar gérmenes y bacterias, y asimismo convivían en aglomeraciones bastante peligrosas, ya que aumentaba el riesgo de contagios. Es por ello que el Estado decide crear el decreto 546 en el año 2020, el cual buscaba sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria. Eh, esta, esta sustitución era para casos excepcionales y de manera transitoria, donde la persona privada de su libertad podía volver a su residencia por lo menos durante 6 meses, y era establecida para personas con altas tasas de vulnerabilidad. Lo ideal de esta medida era que pasados 6 meses se contaban con 5 días para que la persona volviera al centro penitenciario y continuara ahí su condena. Buscaba mitigar la cantidad de presos y evitar riesgos para aquellas personas que se encontraban con mayores riesgos. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿quiénes son los cobijados por el decreto 546? Algunos de los cobijados eran personas mayores de 60 años, madres gestantes y o con hijos menores de 3 años que vivieran dentro del establecimiento penitenciario, personas que tuvieran enfermedades graves como cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, entre otras, personas con enfermedades huérfanas o catastróficas y personas con movilidad reducida que estuviera comprobada. El decreto 546 eh, buscaba ser acogido por alrededor de 4.000 a 5.000 personas, lo cual reduciría el hacinamiento carcelario y facilitaría en la alta implementación de suplementos como tapabocas y genes que
alcanzaran para todas las personas, para toda la población carcelaria. Sin embargo, este decreto contaba con una gran cantidad de excepciones que dificultó demasiado el hecho de que pudiera cumplirse dicha medida. Estas excepciones eran para aquellas personas que se encontraban cumpliendo una pena, como por ejemplo de homicidio, lesiones personales a título doloso, delitos contra la libertad, integridad, formación y secuestro de niños, niñas y adolescentes, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, entre otros. Cabe aclarar que este decreto surge a través de un estado de excepción, por consiguiente es súper importante recordar que cuando los decretos surgen en estados de excepción deben pasar por un principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad busca que la medida no solo tenga un fundamento legal, sino que ésta aplique de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o de un grupo de personas no se vea afectado, y en caso de verse afectado sea en un grado mínimo. A su vez debe cumplir con ciertas características como que tenga congruencia y coherencia y que no afecte derechos ni derechos del núcleo intangible. Si bien es cierto que el decreto cumplía con los principios de proporcionalidad, fue mal ejecutado al punto tal de que solo alrededor de 1000 presos pudieron regresar a sus hogares y a tener acceso a la prisión domiciliaria. La cantidad de excepciones limitó demasiado las personas que podían verse favorecidas y terminó afectando a aquellas personas que tenían comorbilidades o enfermedades graves o una edad avanzada, pero que se encontraban dentro de las excepciones, por consiguiente no pudieron ser acogidas por dicho decreto. Al final se generaron altos contagios en la población carcelaria y asimismo en algunos de los casos se presentaron muertes de las personas privadas de la libertad por la negligencia del mismo. Se dice que para junio del mismo año, es decir, del 2020, se sabía que el decreto ya iba a ser un fracaso y aún así la Corte decidió considerarlo como legal y que estaba a favor de la Constitución política. Hoy en día se tiene datos y evidencias de que definitivamente no logró el impacto que se buscaba y realmente no permitió la mitigación de los contagios y prevenir la muerte de las personas que se encontraban privadas de la libertad. Muchas gracias y hasta luego.